Está con nosotros el doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Se reactiva el debate ético y político sobre los camisetazos. El oficialismo ha logrado sumar 25 legisladores y empata en número con Pachacutic. Desde otras fuerzas se mira ese respaldo como una serie de camisetazos. Este y otros temas de coyuntura política con nuestro destacado invitado. Mil gracias, Michelle. Siempre tus anuncios son muy importantes. Valoro mucho tu colaboración con Buenos Días de Visión. Doctor Donoso, don Pedro, si me permite, Pedro y Diego, respuestas muy puntuales. Le vamos a escuchar con interés de siempre, porque usted es un muy buen analista. Don Pedro, el Partido Social Cristiano aún respira por herida y pide que se investigue los camisetazos en la Asamblea. Le pregunto, ¿qué pasa, en cambio, con los legisladores que no quisieron pactar con el correísmo y prefirieron dejar el Partido Social Cristiano? Doctor Donoso, don Pedro, le escuchamos con el mayor interés. Diego, buenos días, gracias por la invitación. Michelle, un saludo. Sí, me parece supremamente importante analizar el momento que vive la Asamblea, ¿no? Porque más allá de lo que finalmente está sucediendo en la coyuntura, creo que os llama la atención la falta de transparencia con la que se dan los acuerdos. Yo creo que eso es como lo principal, ¿no? Creo que eso es fundamental. Es decir, evidentemente el Partido Social Cristiano tomará su postura y pedirá, por ejemplo, que se investigue, y yo creo que le hace muy bien a la democracia que se investigue. Y esto parte por, yo creo que, una ingenuidad política, incluso de la misma bancada del BAN y del gobierno nacional, o más bien de la bancada del oficialismo, de no transparentar cuáles son el pegamento, decía yo en una anterior entrevista, que une, digamos, a esta nueva bancada del llamado BAN. Porque en el llamado BAN hay, digamos, visiones incluso hasta contrapuestas, ¿no? Y yo creo que también vale la pena ahí discutir la importancia conceptual e incluso etimológica, ¿no es cierto?, de algunos asambleístas o cómo se autodenominan. Es muy curioso. Yo leo, digamos, en medios de comunicación o de analistas decir que esa bancada del BAN es de creo más independiente. No hay asambleístas independientes. Es decir, todo asambleísta llegó por un partido político, y creo que hay que decirlo así, porque en la lógica etimológica de decirse independientes logran romper quizás la disciplina partidista, y con eso también se permite que rompan la ideología, la línea partidista del partido, y puedan, por ejemplo, separarse de la bancada, que yo creo que también debería discutirse eso en el sentido de si le hace bien o no le hace bien a la democracia, ¿no? Estamos escuchando en Buenos Días de Visión al doctor Pedro Donoso, el caballero político y director del Gabinete Estratégico. Es un muy buen comentarista, ¿no? Y hay interés por esta charla. Doctor Pedro, deserciones mediante, el oficialismo empató el número de legisladores con Pachacutic, la segunda fuerza en la Asamblea. Le pregunto, ¿este hecho por sí solo muestra que el oficialismo sí tiene músculo político para enfrentar temas más complejos a futuro? Por favor, su respuesta. Yo creo que todo depende de, digamos, cómo se pueda considerar un músculo político. Es decir, a veces yo considero que las victorias de ahora pueden ser pérdidas de mañana. Por ejemplo, yo pregunto, ¿no es cierto?, ¿va a necesitar el oficialismo de Izquierda Democrática y Pachacutic? Sí, pero ¿qué también le sienta a Izquierda Democrática y Pachacutic ver que el oficialismo está convenciendo a sus legisladores que se unan a su bancada? Eso es supremamente importante entender. Entonces, no basta con tener una bancada numerosa en el hoy si es que no se transparentan las razones, pero sobre todo si esa bancada se va formando con acuerdos a largo plazo. Si no son acuerdos a largo plazo, cuando toque votar leyes de alta sensibilidad social y política, es probable que esa bancada se desgrane también y ya tengamos incluso, ¿no es cierto?, un legislativo con un montón de bancadas casi individuales, ¿no?, en donde cada uno de los legisladores un poco cumpla con su deber de votar de acuerdo a sus propios intereses y no de acuerdo a un plan programático, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que analizar muy bien si es que la victoria de ahora y lo que demuestra el oficialismo con tener un músculo político no es una derrota de mañana cuando ya toque, digamos, votar leyes sensibles. Eso creo que me parece supremamente importante. Qué valiosas sus reflexiones, doctor Donoso, don Pedro. Yo coincido con usted. En este momento, el bloque, así se le puede llamar oficialista, tiene una cierta fortaleza. Pero es porque este bloque no ha estado sometido a decisiones cruciales.
que va a pasar, por ejemplo, el momento en que el gobierno, con todo el derecho del mundo, envíe una reforma tributaria. Ahí les queremos ver, y entonces ahí el ministro de Gobierno, el señor Monge, a quien saludo con todo respeto, tiene que poner en juego su imaginación y su capacidad de consenso, ¿no? Así están las cosas. Y en este momento todos votamos en este sentido, pero cuando vengan cosas más importantes, reforma tributaria, la cuestión del empleo, la cuestión laboral, en fin, espero por cierto que la gobernabilidad se mantenga en función del actual gobierno, sí, pero fundamentalmente en función del país. Necesitamos gobernabilidad para salir de este tremendo hondón en el que nos debatimos. Este es el programa. Buenos días, y les habla Diego Kendo. Desde Madrid, España, don Pedro Michel tiene para usted su propia inquietud. Michel, si es tan gentil. Doctor Donoso, ¿cómo ve el ritmo de la Asamblea? Apenas hay 3 iniciativas de ley nuevas: la de hambre cero, la de vivienda social y la de gratuidad para insumos de higiene menstrual. Gracias, Michelle. Yo, digamos, más bien plantearía la reflexión de ni siquiera tenemos claro cuál es la agenda legislativa. Recordemos que el artículo, me parece que es 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ordena a la Asamblea que en 60 días tiene que aprobar una agenda legislativa. Yo aún ni siquiera veo, digamos, una agenda legislativa clara, y eso demuestra que este legislativo va a tener muchos problemas en ponerse de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido yo sí quiero separar, digamos, las 3 formas de la relación del oficialismo con el legislativo, ¿no es cierto? Si se puede resumir brevemente, que también es bastante simple, pero hagamos el esfuerzo. Si se puede resolver, digamos, brevemente, el legislativo, ¿no es cierto?, y el ejecutivo van o pueden acordar de 3 maneras, ¿no es cierto?, con pactos, ¿no? Y un pacto que es de cumplimiento inmediato y que solo dura, digamos, pocas horas, que fue el Pacto Izquierda Democrática Pachacútico Oficialismo para poner autoridades. Una alianza, ¿no es cierto?, que ya pasa por otra lógica, y un cogobierno. Y yo siento que el oficialismo no nos aclara aún cuál es la razón, como decía anteriormente, de unir a estos asambleístas tan diversos. ¿Qué significa esto? ¿Ahí hay un pacto, una alianza o incluso un cogobierno, no? Entonces, con esto sí se demuestra que la Asamblea va a un ritmo absolutamente lento, con una incapacidad de ponerse de acuerdo, pero sobre todo no transparenta finalmente la opinión pública, la ciudadanía, sus electores, cuál es la agenda legislativa y cuáles van a ser sus prioridades de aquí a futuro. Pues nueva coincidencia con usted, doctor, ¿no? Nueva coincidencia. Yo diría que la actual Asamblea Legislativa ha comenzado a caminar su camino con mucha lentitud, ¿no? Con mucha lentitud, ¿no? Vamos a ver en qué medida la presidencia de la señora Lloris, una presidencia, digamos, lúcida, activa, instintiva, ¿no? Consentida por él. Sí, yo coincido con usted, ¿no? Y claro, hasta este momento no sabe, en definitiva, qué intencionalidades han vinculado a los integrantes de la actual bancada, ¿no? ¿Están haciendo un cogobierno? ¿No lo están haciendo? Yo pido que atiendan a las respuestas del doctor Donoso, un hombre inteligente, y también, una vez más, que atiendan a las preguntas, porque cada pregunta que se formula en Buenos Días y en los programas de Radiovisión son preguntas que responden a una investigación y a un conocimiento de cada caso. Por cierto, también hay momentos en que opera, digamos, la capacidad de reflejo, ¿no es cierto?, la agilidad mental, pero aquí actuamos de forma muy profesional. Doctor Donoso, por otro lado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea promete despachar 55 casos de corrupción hasta diciembre. Le pregunto qué condiciones deben cumplirse para que ese reto, ese desafío, no caiga en la pirotecnia política, Yo creo que es más pirotecnia política que otra cosa, ¿no? Un poco analizando estos 55 casos, finalmente, por ejemplo, ahí hay de inversiones petroleras, y yo me pregunto qué también le hace al país ahorita hablar de inversiones petroleras, y que esto pase a manos finalmente de una supuesta fiscalización que puede ahuyentar la inversión, ¿no? Yo he visto también que esta comisión de fiscalización, por ejemplo, se compromete a conocer casos de autoridades locales y de gobiernos autónomos centralizados cuando esa no es su competencia. Entonces, sí hay que ver con claridad finalmente cuál es esa hoja de ruta, si tiene sentido o no, o como usted dice, ¿no? Se vuelve un show político, que a esta altura también, digamos,
creo que vende muy bien en los titulares, ¿no? Entonces, eso sumado a esta inacción, esta lentitud de la Asamblea, la verdad es que no pronostica nada bueno, ¿no? Ojalá finalmente sí se entienda la importancia de la legislación, evidentemente la fiscalización también, pero con resultados, ¿no? Es decir, la Comisión de Fiscalización anuncia esta agenda de fiscalización, pero hasta ahorita, por ejemplo, el juicio político al Contralor Celi y el juicio político al Defensor del Pueblo siguen congelados. Entonces, no se entiende muy bien. Yo creo que falta incluso mucha claridad, pero sobre todo también que nos cuenten a la ciudadanía lo que están haciendo, ¿no? Porque muchas veces cuando hay vacíos en política y en comunicación, esos vacíos no se quedan vacíos, se los llena con mitos, ¿no es cierto?, con otras interpretaciones. Entonces sí creo que tiene que haber como muchísima más claridad en qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Muy bien, estamos escuchando al doctor Pedro Donoso, el caballero, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. El tema de esta mañana: se reactive el debate ético y político sobre los camisetas. ¡Uy! Jesús, los independientes. Yo les tengo pavor a los independientes. Muy bien. Pedro, la vez anterior que estuvo en el programa, usted nos explicó en qué consiste este gabinete estratégico ICARE. A ver si nos aclaramos nuevamente. ¿Qué es esto del gabinete estratégico ICARE? Antes de darle nuevamente la palabra a Michelle. Pedro. Gracias, Diego. Nosotros somos una consultora, ¿no es cierto?, que trabajamos mucho en posicionamiento reputacional. Entonces hacemos análisis político como materia prima para poder construir estrategias para nuestros clientes. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces es una consultora, ¿no es cierto? Y a esta consultora le fue bien en la última campaña electoral, Pedro. Bueno, no hacemos mucha asesoría político-electoral, sino más un análisis político de contexto para construir estrategias de posicionamiento para nuestros clientes. Es decir, analizamos lo electoral, pero no trabajamos tanto en eso. Bien, muy bien. Pedro, Michelle, con sus inquietudes. Michelle, por favor. Doctor Donoso, hablando de pirotecnia, ¿cómo evalúa usted las posiciones encontradas entre la fiscal general y los allegados al contralor subrogante? Las partes despachan en Twitter lo que debiera ser fuero de la justicia. Eso es un tema muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI yo voy a acuñar un término que es de autoría de un gran jurista argentino, Eugenio Zaffaroni, que habla de la criminología mediática, ¿no? Y muchas veces ya los procesos judiciales tienen su caldo de cultivo en los medios de comunicación, en las redes sociales, y claro, finalmente los operadores de justicia caen, digamos, en esta tentación de tratar los temas, ¿no? A mí me sorprendió mucho esos tweets de la fiscal general, porque en democracia finalmente a quien tendría que investigar esas versiones es la misma fiscal general. Entonces no sé si aporta mucho el ponerlo en un tuit finalmente, ¿no? Incluso empieza, digamos, esta convulsión en la opinión pública, pero más allá de eso sí creo que determina también un nuevo cambio en el tablero político, ¿no es cierto?, que involucra nuevamente la justicia, ¿no? Entonces, mientras el Ecuador siga repitiendo la lógica de utilizar a la justicia como medio finalmente de presión política, creo que vamos a tener esos resultados. Estamos dialogando sobre temas políticos de gran importancia con el doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico. Y por cierto, es un comentarista de mucho, muy inteligente, conoce el tema, está bien enterado, y por eso, pues, más de una vez nos ha honrado con su presencia, ¿no es cierto? Pedro, ¿qué evaluación hace usted de los anuncios del gobierno de cero tolerancia ante quienes, con anarquía, entre comillas, quisieran activar líneas de fuerza en las calles? En el caso de los transportistas hay diálogos en marcha. En el caso del sector indígena, varios programas en camino. Pedro, tenga la bondad. Es un tema también muy complejo, ¿no? Yo creo que el gobierno finalmente empieza también a pasos lentos a construir su propio blindaje, ¿no? Blindaje político, etcétera, y creo que, como usted bien dice, ¿no es cierto?, con la mano derecha firma acuerdos, etcétera, y con la mano izquierda de una u otra manera sí plantea como una advertencia que yo siento que no fue muy bien recibido por un sector de la población, bien recibido por otro, ¿no es cierto?, pero creo que también se dio en el calor de las circunstancias. Yo creo que el gobierno, digamos, el gobierno va a tener un punto de inflexión y es el tema de las vacunas, ¿no? Es decir, si el gobierno logra cumplir, digamos, su promesa de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días,
yo creo que ahí marcará, digamos, una línea clarísima de poder hacer y deshacer lo que quiera, finalmente. Es decir, la ciudadanía sí le va a dar esa tolerancia. Yo creo que ahí está una hoja de ruta muy bien marcada, ¿no? Si logra cumplir esta oferta de campaña, yo creo que podría desde tener un buen resultado en la consulta popular, incluso atreverse finalmente a plantear una muerte cruzada si la Asamblea se convertiría en un problema, ganar las seccionales del 2023, es decir, va a ser un punto de inflexión, creo yo, que va a resolver todas estas dudas que tenemos, ¿no? Y todos estos espadas de Damocles que puede tener este gobierno con finalmente el movimiento indígena o los transportistas, con la subida de los precios de los combustibles, etcétera. Entonces, si hay que analizar un punto futuro de inflexión de qué es lo que puede, digamos, resultar el futuro del gobierno de Lasso, yo creo que es el tema de las vacunas. Pues nueva coincidencia con usted, Pedro. Yo creo que esta gran promesa de campaña debe tener, hasta donde sea posible, un cumplimiento absolutamente cabal, ¿no? Que el presidente Lasso, el entonces candidato Lasso, una y otra vez remarcaba su gran promesa. En 90 días, en 100 días, estaremos vacunando a 9 billones de personas. ¡Qué desafío! Y por lo que se ve, pues el asunto va a estar en buenas manos y va saliendo poco a poco, más allá de que todavía hay dificultades, todavía hay reclamos y todavía hay recelos, ¿no? Porque increíblemente, aunque no tan increíblemente, hay gente que todavía se resiste a vacunarse, ¿no? Tiene recelo. Y eso es absolutamente respetable. Tiene recelo, ¿no? En fin, dice que va a pasar con Johnson, que va a pasar con esta vacunita china, la vacunita rusa. Lo que sí puedo decir es que la vacuna Pfizer es la que tiene mayor crédito, ¿no? Todo el mundo quiere que le inyecten la vacuna Pfizer. Muy bien, Michelle, nos está escuchando. Por favor, tu tema. En otros temas, ¿qué pasará mañana en la Defensoría del Pueblo? Este jueves terminan los 30 días de vacaciones que pidió Freddy Carrión y por otro lado, Zaida Rovira, defensora subrogante, no puede prorrogarse en funciones. Sí, otra vez, digamos, llegamos a estos vacíos de poder, ¿no? Que bien se hubieran podido resolver con un juicio político en el legislativo para no tener finalmente estas grandes cuestiones, ¿no? Ahí habrá que ver cuál es el resultado finalmente. No sé si el defensor ahorita en licencia puede pedir vacaciones, como lo hizo, por ejemplo, el Contralor, puede pedir una nueva licencia, etcétera. Pero claro, nuevamente, digamos, lo importante es llegar otra vez a este vacío, ¿no es cierto?, a este vacío de poder en donde no sabemos qué es lo que puede suceder y que si nosotros ponemos en una mesa, vamos a ver que dos instituciones, ¿no es cierto?, de la función de transparencia y control social, ahorita tienen ese problema, y ese no es menor, es decir, es un reflejo de la falta de institucionalidad en este país, ¿no? Y creo que finalmente la clase política tiene que ponerle un coto a esto y empezar ya, digamos, a hacer lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, resolver, digamos, las ausencias con juicios políticos y sobre todo nombrar a las nuevas autoridades. Temas importantes para nuestro invitado y respuestas igualmente con su propia sustantividad, ¿no? Con su propia sustantividad. Yo una y otra vez le pido al público que lo escucha que reparen las preguntas. Son preguntas sólidas, son preguntas inteligentes, son preguntas con su propia, digamos, proyección, ¿no? Tengo aquí una noticia, Pedro, de la última pregunta, relacionada con la última pregunta. Página 4 del Comercio Contencioso. En 7 consultas, el Tribunal Contencioso Electoral anuló la remoción de autoridades del GAT, de los gobiernos independientes, no autónomos. Arturo Cabrera, titular del Tribunal Contencioso Electoral, debe resolver la consulta de remoción del alcalde Jorge Yunda. Al tenor de esta noticia del Comercio, pues caramba, uno puede llenarse de un cierto escozor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si el Tribunal Contencioso deja sin efecto la remoción del alcalde Yunda? Vea usted, en 7 consultas el Tribunal Contencioso Electoral anuló remoción de autoridades del GAT. Y de lo que sabemos, los concejales correístas, increíblemente hay concejales correístas, están haciendo lobby ante el Tribunal Contencioso en favor, pues, de su hombre, don Jorge Yunda. Yo quiero aclarar una vez más que yo no tengo nada en contra de Jorge Yunda, todo lo contrario, ha sido conmigo muy cordial y hasta respetuoso. Yo digo Jorge, doctor Yunda, es siempre me dice don Diego. Y le he dicho, Jorge, digo, bueno, en fin. Pero mire usted, Arturo Cabrera, titular del Tribunal Contencioso Electoral, debe resolver la consulta de remoción del alcalde Jorge. La pregunta, doctor,
y cuál es su impresión de lo que sucede en Quito. Jorge Yunda saldrá de la alcaldía. Actualmente hay un sólido lobby de concejales correístas ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pregunta de Buenos Días. Responde el doctor Pedro Donoso. Gracias, Diego. Sí, digamos, lo mismo, ¿no? Lo mismo que también, digamos, yo creo que se extrapola a la política nacional. Otra vez un vacío de poder, otra vez disputas de poder finalmente que sí nos dejan a la ciudadanía como con grandes incógnitas, ¿no? Es súper interesante finalmente esto que publica Diario El Comercio, ¿no es cierto? De 7 consultas se fallaron en contra. Hay que ver también cómo los consejos cantonales hacen este tipo de consultas, si es que el proceso jurídico es el correcto, etcétera. Hoy veía, por ejemplo, que el Tribunal Contencioso Electoral devolvió al Consejo Metropolitano porque está mal foliado el expediente. Es decir, digamos, también se plantea que este entrampamiento, ¿no es cierto?, de minucias legales sí involucran una reflexión mucho más profunda que es, y yo creo que es la más válida, ¿no es cierto?, que es la institucionalidad, pero sobre todo, ¿no es cierto?, lo que sucede en la infraestructura de los partidos políticos en el Ecuador. Es decir, digamos, la lógica de que el alcalde Yunda haya llegado con un 21%, ¿no es cierto?, de votación, digamos, responde a cómo está construida la dinámica de los partidos políticos en este país, que son partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos, de partidos de candidatos sin ideología, ¿no es cierto?, en donde los candidatos pueden alquilar un partido, etcétera, y eso demuestra la fragilidad política. Por eso creo que más bien el Estado, ¿no es cierto?, tiene que ser este Estado fuerte en relación a los partidos que ayude a solidificar los partidos, ¿no es cierto?, y que tengamos candidatos que sean derivados de una estructura partidista para que la gobernabilidad sea más viable y más llevadera, ¿no?, y la democracia pueda ser más profunda, ¿no es cierto? Si no tenemos este tipo de problemas, es decir, que la tensión política y los intereses políticos, ¿no es cierto?, también determinan finalmente cuál es el futuro de un alcalde, de un concejal, incluso de un asambleísta, que nos lleva a la primera discusión que tuvimos, ¿no? Doctor Donoso, don Pedro, mil gracias por su presencia, digamos, a través del teléfono en Buenos Días Revisión. Aprecio muchísimo su contingente y la buena voluntad con que usted acepta nuestras invitaciones. Estaremos cerrando en el futuro. Don Pedro, cuídese, le mando un saludo cordial. Buenos días. Muchísimas gracias, Diego, Michel, siempre honrado y para servir.